Ya. Gloria a Dios. Bueno, el Señor les bendiga, mis amados. Damos la gloria al Señor por permitirnos una vez más estar en este lugar. Amén. Para glorificar su nombre, para recibir también de Él lo que Él tiene para nosotros cada día. Amén. Las bendiciones que Él ha prometido. Amén. Él es fiel para concederlas a sus hijos. Yo les invito a abrir sus Biblias, o primeramente vamos a estar orando, mis amados, antes de que se me olvide la oración. Vamos a estar orando al Señor para que sea el Señor ayudándonos. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Te damos gracias por este momento, Señor, que nos permite estar delante de tu presencia, para llenarnos de ti, para gozarnos en tu presencia, para aprender de tu palabra. Oh Señor, gracias porque te ha placido darnos salud, vida, Señor. Gracias, Señor, porque nos has perdonado, Señor. Gracias. Damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu palabra, Señor. Esa palabra que es alimento, que es refrigerio. Esa palabra, Señor, que es medicina al alma, medicina a nuestros huesos, Señor. Gracias. Estamos delante de tu presencia, humillados, Señor, reconociendo cuánto te necesitamos, reconociéndote, Señor Dios mío. Danos la sabiduría, el entendimiento. Ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso, Padre, para entender, para, Señor Dios mío, Padre, entender aquello que tú quieres hablarnos, Señor, que nuestros oídos y que nuestro corazón esté dispuesto para ti en esta hora, Señor. Gracias, Señor. Llévate toda sabiduría humana, Señor, toda filosofía humana, todo concepto humano, todo pensamiento humano, todo lo que no vaya acorde a tu palabra, Señor. Pon tus palabras en mi boca, Señor. Yo soy un instrumento en tus manos, Señor. Por eso en esta hora usa mi vida para hablar a tu pueblo, Señor, y reprende lo que no es tuyo, toda oración contraria, todo lo que se quiera levantar en contra de tu palabra en esta hora, Señor. Lo desautorizamos, bendito Dios, y que tú bendigas las vidas de aquellas personas, Señor, que nos están escuchando en esta hora, Señor, que también sus vidas sean animadas, motivadas, fortalecidas para seguir adelante, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, bendito Dios. Mis amados hermanos, yo les invito a abrir en el libro de Efesios, capítulo 1, y vamos a estar leyendo el versículo del 15 al 23. Amén. Ahí lleva por título el espíritu de sabiduría y de revelación. Dice la palabra de Dios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y
sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. He titulado esta enseñanza Una vida de poder. Amén. Una vida de poder. Pero cuando me refiero a una vida de poder, no me refiero a una vida exagerada en el sentido de ese poder que no glorifica a Dios. De pronto, anteriormente pues yo escuchaba y creo que todavía sigo escuchando de que porque se predica un evangelio diferente. Amén. Se predica un evangelio que no va acorde a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra, sino que muchas veces se exagera en los milagros, se exagera en los dones, amén, se exagera en todas esas cosas, pero el verdadero poder que Dios quiere es una vida totalmente devota a Dios. Eso es una verdadera vida de poder que nosotros como cristianos, nosotros debemos llevar, amén. Una vida en la cual nosotros sepamos quiénes somos en Cristo Jesús, pero también sepamos quién es Dios en nuestra vida, qué significa Dios para nosotros y qué es lo que Dios tiene para nosotros. Porque cuando nosotros entendemos esto, y este entendimiento no proviene del razonamiento humano, este entendimiento viene de revelación de Dios a nuestras vidas. Y cuando Dios a nosotros nos revela el plan de salvación en Cristo, entonces ahí podemos iniciar a vivir una vida de poder en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, el libro de Efesios está escrito por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, estaba preso. Amén. Estaba preso. Y esta carta fue dirigida a esta iglesia, amén, en la ciudad de Éfeso, a los efesios. Y no era solamente una sola iglesia que estaba establecida en ese lugar. Eran muchas iglesias que el apóstol Pablo había creado en esa ciudad. Amén. Entonces, esta carta va dirigida a esos creyentes nuevos que estaban aprendiendo acerca de Jesús, del plan de salvación. Entonces, ellos tenían que entender y conocer ese plan para empezar a vivir como a Dios le agradaba. Amén. Entonces, Pablo escribió esta carta estando en la cárcel, y esta carta es un ejemplo de cómo Dios usa los tiempos difíciles, amén, para bien de nuestras vidas. Porque Pablo dijo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y él aprovechó ese tiempo ahí para extender el mensaje de salvación, y esto es maravilloso, mis amados, porque muchas personas se convirtieron, creyeron, estando Pablo encarcelado. ¿Por qué? Porque él no daba gloria a él daba gloria a Dios, porque era palabra de Dios, propósito de Dios. Amén. Entonces, así mismo, mis amados hermanos, muchas veces nosotros como cristianos también llegamos a pasar momentos muy difíciles, ¿verdad? Viene el desánimo a nuestras vidas. Mire, el desánimo es una de las artimañas que el enemigo usa para querer detener esa vida de poder que Dios quiere que nosotros llevemos. El desánimo muchas veces nos lleva a dejar de fortalecernos en el Señor, porque muchas veces el desánimo nos lleva a no querer orar, a no querer ni siquiera leer la Biblia. De pronto no tenemos ni ánimo, yo me voy a andar predicando a otros con este ánimo,
Pero muchas veces, aunque las flechas del enemigo tienden como a llegar a nuestras vidas, la palabra del Señor dice que el Señor sabe librar al justo y el Señor nos libra cuando nosotros verdaderamente entendemos quiénes somos en Dios. Podemos estar desmotivados un momento, pero no podemos vivir desmotivados toda la vida por lo que estemos pasando, porque sabemos que a veces las situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas no son eternas, no son eternas. Los momentos difíciles tienen un tiempo establecido. Claro, eso cuando nosotros entendemos el plan de Dios. Porque si vemos el pueblo de Israel duraron 40 años dando vuelta. ¿Por qué? Por su rebeldía, por la dureza de su corazón, porque no entendieron lo que Dios quería con ellos. Y muchas veces cuando nosotros no entendemos realmente lo que Dios quiere, no abrimos nuestro corazón a Dios como Dios quiere, vamos a estar ahí en un círculo vicioso, cayendo en el mismo error siempre, 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 porque nos estamos limitando a lo que está delante de nosotros. Y el desánimo lleva a eso, a obstruir, a que usted y yo sigamos avanzando, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros ya estamos completos en el Señor. Y el libro de Efesios habla de esa unidad que tenemos en el Señor cuando hemos creído, que con Cristo estamos juntamente, ¿verdad? Donde dice la palabra de Dios de que nosotros, mis amados hermanos, estamos ligados a Él. O sea, hay una unidad. El capítulo 4 habla de esa unidad que nosotros como iglesia tenemos en Cristo Jesús. Estamos unidos en Cristo Jesús. Entonces, el desánimo cuando llega a nuestras vidas muchas veces nos hace quedarnos estancados, atascados, y vemos las cosas como si tuviéramos algo que nos tapara la visión periférica. Solamente vemos lo que está enfrente. Solamente, así como el caballo cuando le colocan esta parte que le obstruye mirar hacia todos lados, ¿verdad? Solamente tiene una mirada puesta siempre en lo mismo. Y muchas veces nosotros como cristianos nos limitamos nada más es a quedarnos ahí postrados en medio de la situación. Y eso está impidiendo que usted y yo crezcamos en el Señor. Amén. Entonces, el desánimo nos lleva a eso, a quedarnos atascados, a que no podamos ver lo que hay más allá. Él nos limita, el desánimo nos limita, amén, y nos tapa la visión periférica. Es eso que nos impide ver todo lo que hay. Cuando nosotros giramos 360 grados sobre nosotros, allá atrás de nosotros hay algo que nosotros podemos observar, a nuestra derecha, a nuestra izquierda, no solamente limitarnos a lo que está enfrente, a lo que podemos estar viviendo en el momento. Porque si nosotros nos limitamos a eso, entonces no vamos a poder ver lo que Dios quiere, y eso es lo que el enemigo quiere. No quiere que usted y yo avance, no quiere que usted y yo crezcamos. Mis amados hermanos, y del versículo 15, esta es una oración que hizo el apóstol Pablo por esta iglesia. Era una oración precisamente para que ellos pudieran entender, pudieran comprender. Entonces, cuando nosotros nos limitamos, lo único que vamos a ver es lo que está delante de nosotros, y muchas veces son las cosas malas que nos están pasando. Que no hay esto, que no hay trabajo, que no hay alimento, que hay enfermedad,
hijos, que el esposo, que la familia, que los vecinos, que las deudas. Entonces, cuando nos centramos y nos limitamos en eso, ¿qué puede pasar? Llega la ansiedad en nuestras vidas. Llega la ansiedad. Tras la ansiedad llegan muchas cosas que empiezan a preocuparnos antes de que estén pasando. Ay, es que si no pago la luz me la van a cortar. Y no me van a cortar la luz. Ay, que si esto, entonces va a pasar esto. Entonces nos adelantamos a los acontecimientos. Y llegamos a pensar hasta lo peor. Y empezamos a sacar a Dios de la situación para empezar a resolver nosotros. Cuando nosotros empezamos a resolver con nuestras fuerzas, estamos sacando a Dios de nuestras vidas. Estamos sacando a Dios de la situación para yo poder solucionar, para yo poder ir a tocar puertas donde sea, como sea, pero tengo que solucionar. Y ahí es donde caemos en la trampa del enemigo. Entonces ahí es donde vienen los verdaderos problemas. Mis amados hermanos, sabemos que nosotros no tenemos el poder para cambiar la situación. No la tenemos. No tenemos el poder para hacer nada. Por eso, mis amados hermanos, siempre que el apóstol Pablo inicia sus cartas, él siempre da esa bendición y él dice gracia y paz. Habla de misericordia para todos ustedes. La gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, pero también dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que gobierne nuestro corazón para nosotros no excedernos, para nosotros no cansarnos, para nosotros poder descansar en el Señor. Y esto es lo que el Señor me ha enseñado. Por eso esta noche pues yo traigo esta palabra, porque ya el Señor me habló a mí. Y cuando me habló me hizo entender quién soy yo en el Señor. Mis amados hermanos, porque a veces vivimos como si fuéramos huérfanos, como si no tuviéramos padre. Y tenemos un Padre celestial, tenemos un Dios todopoderoso que tiene control sobre nuestras vidas, que tiene el control sobre nuestros hijos, que tiene el control sobre esta necesidad, sobre esta enfermedad. Dios tiene el control de todo. Y cuando nosotros entendemos que Dios tiene el control de todo, entonces vamos a poder dormir tranquilos. Esa es la verdadera paz. Paz en medio de la tormenta. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, mis amados hermanos. Entonces, en el versículo 15 dice la palabra de Dios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Pablo estaba contento. Estaba contento porque había escuchado buenas noticias por parte de esta iglesia. Que los hermanos se estaban manteniendo fiel al Señor, que se estaban amando entrañablemente los unos a los otros. Y él daba gloria a Dios por eso, pero no era suficiente. Había más. Amén. Entonces, la oración que él hacía era para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios todopoderoso, el Dios creador del universo, el Dios que abrió el mar rojo, es el mismo Dios que usted y yo hoy alabamos. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuán importante es que nosotros, mis amados hermanos, seamos llenos del poder de Dios y de ese espíritu de sabiduría y de revelación. Revelación quiere decir, mis
que se corra la cortina, que nos impide ver aquello que Dios quiere para nosotros. Y que no nos limitemos nada más a lo que estamos viendo ahora, en el conocimiento de Dios. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto lo conocemos? Y eso era el interés que Pablo tenía por esta iglesia, que fueran llenos de toda sabiduría, de todo espíritu. El espíritu es la fuente de la sabiduría que nosotros necesitamos para saber conducirnos en la vida cristiana. Podemos tener el conocimiento, pero ¿de qué nos sirve el conocimiento si no tenemos la sabiduría que nos ayuda a poner por obra el conocimiento que tenemos de Dios? Y cuando nosotros podemos entender esto, mis amados, entonces vamos a poder conocer a ese Dios maravilloso, a ese Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esto es profundo, mis amados hermanos. Yo aquí solamente estoy hablándole superficialmente, pero es profunda esta carta. Porque Pablo le habla a esta iglesia de unas bendiciones espirituales en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay unas bendiciones que nosotros tenemos por haber creído en Cristo Jesús, por haber sido lavados en esa sangre preciosa. Y nos hemos sentado, Dios nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales que usted y yo tenemos idea, porque no queremos conocer. Amén. Él nos bendijo, miren. Él nos bendijo, ya está hablando de que ya se hizo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Él nos escogió en el versículo 4. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 11, dice que por cuanto hemos creído, amén, Él nos ha constituido como sus hijos por haber creído. Ahora hemos recibido esta herencia como hijos de Dios. Amén. Hemos sido redimidos. Hemos sido redimidos de nuestros pecados. Nos ha lavado, nos ha santificado. Entonces, cuando usted y yo tenemos ese espíritu de sabiduría y ese espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, va a pasar algo en nuestra vida. Va a pasar algo en nuestra vida. Porque aquí en el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En otra versión dice, iluminando los ojos de tu mente, iluminando los ojos de tu corazón, para que nuestro corazón y para que nuestra mente entienda lo que Dios tiene para nosotros. Que el Señor, que nosotros podamos comprender el poder y la grandeza de Dios en nuestras vidas. Y ahora viene algo todavía mucho más maravilloso, porque dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Yo voy a preguntar, pero usted no me va a responder. ¿Usted sabe cuál es la esperanza a la que Dios lo ha llamado? ¿Sabemos cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado? No podemos leer por leer. Como hijos de Dios tenemos que aprender a conocer a nuestro Padre Celestial. Porque cuando usted aprende a conocer a su Padre, usted va a entender cuál es la voluntad de nuestro Dios. Ese es el interés
somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos una herencia en Dios. Y como hijos de Dios tenemos una vida eterna. Nuestra esperanza es la vida eterna, que un día vamos a estar con Él, reinando, porque si su esperanza está en la tierra, estamos perdidos, porque este mundo está perdido. Si empezamos a poner nuestra esperanza en lo que este mundo nos ofrece, estamos perdidos, totalmente. Porque muchas veces nosotros queremos hacer tesoros en esta tierra. Y la palabra de Dios dice que donde está nuestro tesoro, ahí va a estar tu corazón. Que debemos hacer herencia en el reino de los cielos. Porque nuestra recompensa viene de allá, mis amados hermanos. Y como hijos de Dios tenemos la esperanza de la vida eterna. De la vida eterna. Por algo el Señor nos ha rescatado de este mundo perverso, porque el Señor tiene planes para nuestras vidas. Si bien vamos a estar un tiempo aquí, el Señor quiere que lo vivamos como sus hijos. Nos ha bendecido y en este mundo nos permite tener paz, nos permite tener tranquilidad, nos permite disfrutar de lo que nos ha dado. Pero nuestra esperanza debe estar puesta es en la vida eterna. Y al tener la esperanza en la vida eterna, entonces vamos a poder prepararnos para cuando Él venga. Porque el alma es eterna. Amén. El espíritu vuelve a Dios. El cuerpo queda aquí y el alma es eterna. Gloria al nombre del Señor. En esta versión, la palabra de Dios para todos, esta versión tiene algo más cerca a lo que se adapta más a lo que yo quiero enseñar sin dejar pasar que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, estamos en el versículo 18. Y en esta versión dice: pido a Dios les abra la mente para que vean, amén, para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Porque hemos sido llamados, mis amados. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Amén. Entonces, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, y esa esperanza es la vida eterna. Esto nos debe animar. Esto nos debe animar como hijos de Dios. Y hay una segunda cosa que Pablo quería, y era para que también sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos? Como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Usted sabe que muchas veces nosotros como hijos de Dios estamos viviendo como mendigos. El Señor me lo enseñó. Y cuando yo entendí esto, yo dije: Dios mío, muchas veces como hijos de Dios vivimos como mendigos, amados hermanos. Y cuando vivimos de esa manera es porque como hijos vivimos desconociendo la herencia de nuestro Padre Celestial. Usted sabe lo que es vivir sin saber que usted tiene una gran, yo lo escribí por aquí para que no se me olvidara, una gran fortuna. Usted sabe lo que es vivir siendo dueño de una fortuna. Eso es triste. Que usted sea dueño de una fortuna millonaria y que usted viva sin conocer esto. Muchas veces nosotros como
vivimos de esa manera porque desconocemos a nuestro Padre Celestial y porque desconocemos las promesas y las bendiciones de Dios y vivimos como mendigos. Y Dios no quiere que vivamos así. Y cuando yo leía esto, me hizo recordar a una dosis que envió la hermana Eliana, donde hablaba de un hombre, y este hombre empezó a reunir un dinero para ir a un crucero. Y él puso todo su esfuerzo, puso todo su empeño en comprar este tiquete para ir a este crucero. Se sacrificó de tal manera hasta que lo logró. Y cuando tuvo el tiquete dijo, Andy, ¿ahora qué voy a comer? Bueno, él en sus fuerzas dijo, voy a comprar pan con mantequilla. Me meto ahí en mi camarote a comer, nadie se va a dar cuenta. Pasó el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, hasta que se cansó de comer pan con mantequilla. Obviamente el cuerpo le estaba pidiendo otras cosas. Y él salió de su camarote y le preguntó a una persona que iba pasando que si ahí había un lugar donde él podría comprar comida. Y le dijo, hombre, claro, si usted tiene un tiquete, ese tiquete no solamente cubría el costo para el crucero, sino también el costo de la alimentación. El costo de la alimentación. Entonces, mire cómo muchas veces nosotros vivimos de esa manera. Se pasaron 4 días en los que se limitó a comer pan con mantequilla. Ahora, gloria a Dios y el Señor provee, porque hay casos de casos. Amén. Pero usted se imagina los buffets, las delicias de las que se perdió en el crucero. De desayunar sus frutas, sus panqueques, sus huevos revueltos, almorzar su pescado a la sierra con coco, ceviche, salir al crucero en la parte de arriba en las noches a deleitarse una pizza, una hamburguesa, viendo la luna, las estrellas, ese paisaje maravilloso de lo que se perdió porque desconoció el valor de ese tiquete. Y muchas veces nosotros también como cristianos nos limitamos desconociendo las promesas, desconociendo quién es nuestro Dios, desconociendo quién es nuestro Padre Celestial y cuáles son las riquezas de su herencia en nosotros los santos, porque somos herencia de Dios. Y algo muy importante también dice, y para que sepas cuál es la supereminente grandeza de su poder. ¿Cuál es ese poder grandioso? Amén. Y dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que hemos creído, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. Amén. Dice, verán también lo grande que es el poder de Dios, que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a la diestra del cielo. Hay un poder que como hijos de Dios se nos ha otorgado. Y ese mismo poder, Pablo aquí lo asemeja con el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Imagínese, mi amado, el poder que opera en nosotros es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Es la misma fuerza que lo impulsó nuevamente a ir al cielo, a sentarse al lado de Dios Padre. Es el mismo poder y es la misma fuerza que opera en nosotros como hijos de Dios. El mismo poder que va a operar en nosotros al momento de la resurrección es el mismo a través del Espíritu
Y cuando lo ignoramos, lo desconocemos, no lo ponemos en práctica, y entonces vivimos vidas tristes, porque el enemigo quiere que vivamos vidas tristes, sin victoria, derrotados, humillados. Y era necesario, esta era la oración de Pablo por esta iglesia, para que ellos supieran cuál es la esperanza a la que les ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria en su herencia, y cuál la supereminente, la grandeza, el poder y la fuerza de Dios en nosotros. Somos hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a nosotros que somos la iglesia de Cristo, la cual es su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Miren qué maravilloso. Y cuando Dios abre nuestros ojos y nos permite ver esto, nosotros podemos entender la grandeza de Dios para con nosotros. Y por eso nosotros, mis amados hermanos, también debemos tomar esta oración como modelo, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos, para nuestras familias, que Dios abra su entendimiento, que el Señor les abra el entendimiento para que ellos puedan entender el plan y el propósito de Dios en sus vidas. Amén. Entonces, la oración de Pablo por los Efesios tiene un mensaje también para nosotros en estos tiempos. No solamente para ellos allá, en el pasado, sino también para nosotros ahora, para que Dios abra nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, y no limitarnos, porque somos hijos de Dios. Amén. El Señor nos recuerda de qué manera trabajó con nosotros en el pasado, trabaja con nosotros hoy y va a seguir trabajando en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a irnos a Colosenses capítulo 1. Y vemos también cómo Pablo oró lo mismo por esta iglesia. Entonces vemos cómo es una necesidad que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que nosotros podamos entender. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de todo conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren, mis amados, cuán importante es que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no es más que el conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de Dios no es más que la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está el conocimiento de Dios, porque la palabra son los pensamientos de Dios, es la voluntad de Dios para nosotros. Y a veces nosotros, mis amados, desconocemos mucho
como les decía, nosotros ya estamos completos, pero Dios quiere que crezcamos en conocimiento, que crezcamos en gracia y también crezcamos en amor los unos para con los otros. Cuán importante es esto para la iglesia de Cristo. Y cuando nosotros nos llenamos de ese conocimiento de Dios, entonces ya no va a ser la hermana Olede, ya no va a ser la hermana Soleil, ahora va a ser Cristo a través de nosotros. Es así como Cristo va a empezar a crecer. Por eso Juan dijo: es necesario que yo mengue, pero que Él crezca. Lo que hablamos en el ayuno antes pasado, ¿verdad, hermano? El ministerio de Juan empezó a crecer y muchos empezaron a acercarse para bautizarse para arrepentimiento de pecados. Y cuando el ministerio de Juan empezó ya como a opacarse, eso era a propósito de Dios. Porque Juan dijo: no, es que ya llegó el esposo, yo solamente soy el amigo del esposo, del cual no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y empieza a crecer el ministerio de Cristo. Y así mismo nosotros también empezamos a crecer, a crecer, a crecer. ¿Por qué? Porque empezamos a llenarnos de Dios. Y al llenarnos de Dios empezamos a vaciarnos de ese viejo hombre que está ligado conforme a los deseos mundanos de este mundo. Y cuando nos llenamos de Dios sentimos menos deseo de pecar. Por eso es que Dios nos llama a una vida santa. Porque cuando empezamos a llenarnos de Dios, empezamos a sentir menos deseo por las cosas del mundo. Porque ahora lo que queremos es agradar a Dios. Porque nuestra mente empieza a estar conectada con Cristo. Nuestro corazón empieza a alinearse a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros empezamos a crecer. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas, todas, incluyan todo lo que hay en este mundo, todo lo que Dios creó, como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, que es la justicia de Dios, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como todas las cosas que pertenecen a esta vida. ¿Sí ven por qué muchas veces vivimos como mendigos? Porque nos limitamos. Pero es por nuestro razonamiento humano, porque empezamos a desconocer la palabra de Dios. Y el Señor dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿a quién? A nosotros, a la iglesia, a los hijos de Dios, por su divino poder que usted y yo hemos recibido en el mismo momento que aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Nos han sido dadas, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y nos limitamos y nos privamos de las bendiciones que ya Dios nos ha otorgado. ¿Sí ven por qué le dije que vivíamos como si estuviéramos huérfanos, como mendigos? Y Dios no lo quiere, porque nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, mis amados. Entonces, lo que tenemos que hacer es orar de la misma manera que Pablo oró por esta iglesia, para que sean abiertos mis ojos y que yo pueda conocer cuál es la esperanza que Dios me ha llamado, cuáles son las riquezas de su herencia para conmigo
nuevos y nueva tierra, donde nosotros como hijos de Dios vamos a recibir esa herencia total, porque esto aquí es una parte, mis amados, esto aquí es una parte, pero en nuestra patria celestial vamos a poder disfrutar de un mundo diferente, de nuevos cielos y de nueva tierra. Por eso nuestra esperanza debe estar puesta en aquello que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Amén. Entonces, pues, esta es la palabra que el Señor nos ha traído en esta noche. Oremos a Dios. Padre celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. Te bendecimos, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, Señor, la cual has hablado a nuestras vidas, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos cada día, Señor, como hijos tuyos, bendito Dios, a vivir esa vida agradable, esa vida victoriosa, Señor Dios mío. Ayúdanos cada día, Señor, a esforzarnos, a no limitarnos, Señor, a no centrarnos en solamente lo malo, sino a ver más allá, Señor, de lo que tú tienes preparado para nosotros, bendito Dios. Gracias por mi vida, gracias por mis hermanos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, en esta hora, Señor, que tu palabra haga el efecto por el cual tú la envías en esta noche, Señor, y que dé fruto a 100 por uno, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, dándote gracias. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, mis amados, con nosotros, nuestra hermana Eliana. Gloria a Dios, puestos en pie, somos hermanos. Damos gracias al Señor, amén, por su
Padre amado.